La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Evitar el pecado para vivir en gracia. Ese es el título de la reflexión de hoy. Evitar el pecado para vivir en gracia. Nuestra aspiración de todos los días debe de ser vivir en gracia. Vayamos a la palabra. Porque Jesús, en ese momento de agonía en el huerto Getsemaní, nos revela una realidad que para todos nosotros debe de llevarnos a reflexionar, a meditar y a tomar cartas en el asunto. Por eso le he titulado a esta reflexión, Evitar el pecado para vivir en gracia. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice, velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Velar y orar, para que ninguno de nosotros caigamos en tentación. El Espíritu, dice Jesús, está pronto, el Espíritu tiene una disponibilidad, el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Cuán importante es tener conciencia de pecado, cuán importante es saber lo que significa el pecado, qué es pecado, cuán importante es tener esa conciencia de aspirar a no pecar, aspirar cada día a no pecar. Y eso se convierte en un conflicto, en una lucha interna entre lo espiritual y lo carnal. Lea la carta a los Gálatas cuando San Pablo, en esa realidad humana que vive Pablo, nos hace ver ese conflicto interno entre lo que promueve al pecado y lo que promueve la gracia, entre ese estado. O sea, ¿cómo vivir yo en esa condición de evitar el pecado porque quiero prolongar esta vida en gracia? El catecismo en la Iglesia Católica, la catequesis misma de la Iglesia, nos enseña algo sobre la gracia, numeral 1997. Anótelo, búsquelo, numeral 1997. A continuación dice el catecismo, la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce a la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo, puede ahora llamar Padre a Dios. En unión con el Hijo único, recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia. En otras palabras sencillas, la gracia es la vida de hijos de Dios. La vida de Dios. Soy hijo de Dios por el bautismo. Entonces, vivir en gracia es vivir en comunión con el Señor. Es prolongar esa experiencia de amor de Dios, de misericordia de Dios. Es anhelar vivir en esa comunión. Por eso es importante lo que nos dice Jesús. La advertencia, velen y oren, estén despiertos y en oración. ¿Por qué? Porque podemos caer en tentación si yo me confío, si yo creo que yo lo puedo, si yo creo que esto depende más de mí que del Señor, entonces la tentación me ronda. Porque el espíritu está pronto, el espíritu es animoso, dirán otras versiones, pero la carne es débil. Estamos en medio de una lucha tremenda, en medio de una lucha dura entre lo que es el pecado y la gracia. Por eso Jesús dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La vida de gracia por la que nos unimos a Cristo y nos unimos a la Iglesia se pierde cuando cedemos al pecado. Por eso es hermosísimo ver cómo el Señor nos da todos los medios de santificación. Y uno de ellos son los sacramentos. Para mí como católico,
un sacramento sumamente importante, valioso, que hay que buscar practicarlo, vivirlo de manera continua, es el sacramento de la reconciliación. El volver a conciliarme con Dios, volver a ese estado de gracia, esa vida de gracia del Señor. ¿Cuándo pecamos? ¿Cuándo pecamos? Pecamos cuando dejamos cuando dejamos crecer nuestro egoísmo, cuando nos volvemos egoístas, pensamos más en nosotros, cuando seguimos la mentalidad del mundo, esta corriente del mundo. No son del mundo, dirá Jesús en el Evangelio de San Juan, pero están en el mundo, esta corriente del mundo, y yo la sigo. Cuando acojo las tentaciones, cuando no me opongo a la tentación, cuando me dejo llevar por los deseos carnales, cuando no me resisto, cuando cedo a la tentación. San Agustín dirá, todo pecado es un desprecio para con Dios. Todo pecado es un desprecio para con Dios. Etimológicamente, la palabra pecado significa no dar en el blanco, fallar. Por eso el catecismo, vuelvo a la catequesis, ahora sobre el pecado, el numeral 1850 del catecismo, numeral 1850, la Iglesia nos dice lo siguiente: el pecado es una ofensa a Dios. Y toma el texto del salmista, el Salmo 51, el miserere, que lo escribe David, cuando dice, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Entonces, llevar una vida de pecado es llevar una vida lejos de Dios. Llevar una vida de pecado, aún yendo a la iglesia y no participo del sacramento de la reconciliación, también estoy lejos de Dios. Físicamente estoy, pero espiritualmente estoy lejísimo, porque lo único que nos separa de la gracia del Señor es el pecado. Si yo no reconozco que soy pecador, si no confieso mi pecado, como católico, si no busco a un sacerdote para confesar mi pecado, sigo distante del Señor. Aunque voy a misa, aunque estoy en la celebración de la palabra, aunque voy a mi grupo de oración, pero si no estoy en comunión con Él, que es la vida en gracia, pues estoy lejos del Señor. Por eso es fundamental entender el peligro que tiene de acomodar nuestra vida al pecado. Peligro que tiene ver el pecado como algo normal, como una, por decir así, algo inofensivo. Lo veo como normal. Uno de los textos que llama poderosamente la atención a nivel de la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, es la experiencia de la mujer adúltera. La mujer que ha sido encontrada en adulterio y que la llevan ante Jesús, San Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. San Juan capítulo 8, versículos 10 y 11 dice, incorporando Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Esa última frase es importante para nuestra vida si queremos vivir una vida en gracia. En adelante no peques más. Ese deberá ser como el propósito fundamental todos los días. No voy a pecar. No voy a pecar más, voy a resistir. Y para eso es importante entender el hecho de una vida de oración, una vida intensa de oración, una vida de conocimiento de la Sagrada Escritura, una vida sacramental asidua, dinámica, especialmente Eucaristía, especialmente Sacramento de la Reconciliación, una vida espiritual perseverante en la comunidad, me integro a la vida parroquial, me integro a una comunidad laical, voy perseverando, una vida desarrollando una vida en virtudes, desarrollando las virtudes. En la medida que voy desarrollando las virtudes, eso me da una fuerza interior también para evitar los vicios. Los vicios destruyen las
Las virtudes nos protegen de los vicios. Entonces, romper con el pecado para nosotros debería ser, en primer lugar, algo urgente, algo sumamente fundamental. Debería ser lo más importante. Debería ser como un compromiso profundo, romper con el pecado. Por eso debemos de preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cuánto hace que realicé una buena confesión? ¿Hace cuánto no me confieso? Pero una buena confesión, donde agarro una hoja de papel y un lápiz y escribo mis pecados, reflexiono sobre cada uno de ellos, sus consecuencias, por qué cometo este pecado, cuál es como dicen algunos maestros de espiritualidad, el pecado madre. El pecado madre es aquel que realizo más continuamente, pues ese es el primero que voy a confesar. Entonces, toda esta experiencia tiene que llevarnos a nosotros a que resuene en nuestro interior esta frase de Jesús: en adelante no peques más. En adelante ten ese propósito, no peques más. ¿Por qué? Porque la gracia es la participación en la vida de Dios. Y esa gracia es la que me lleva a tener paz, a tener fortaleza, a aprender a ver la vida de manera diferente, a consolidar el amor, la fraternidad, la solidaridad. Entonces, la gracia es eso que me promueve a vivir la vida de hijo de Dios. Por lo tanto, el anhelo más grande es eso, volver a ese estado de gracia, si es que lo hemos perdido. Mantenernos en ese estado de gracia, si es que estamos ahí, mantenerlos, prolongarlos lo más que se pueda, lo más que se pueda. La vida de gracia la podemos recuperar aún habiendo pecado. ¿Y cómo podemos recuperar esa vida de gracia? Bueno, en primer lugar, desde un arrepentimiento profundo. Reconozco mi maldad, reconozco el pecado. Es lo primero, el arrepentimiento. Pero luego del arrepentimiento tiene que venir la confesión. Tiene que venir la confesión. Por eso insisto en el sacramento de la reconciliación. Buscar al sacerdote. Buscar al sacerdote para confesarme, para exteriorizar este pecado. Y luego entonces una vida de penitencia y de oración. Una vida de penitencia y oración me hace estar, como dirá el texto que he tomado como base, San Mateo, el capítulo 26, donde el texto base, el versículo 41, cuando dice a Jesús: estén despiertos, velad y orad. Entonces, este sentido de una vida en penitencia, de oración, me hace tener una apertura a la misericordia. Y luego también desde la confianza a la bondad de Dios, a la misericordia del Señor. Por eso es importante entender, no tenemos que hacernos amigos del pecado. No debemos de entablar una relación con el pecado de amistad. Necesitamos entablar una relación de amistad con Jesucristo. El encuentro personal con Jesucristo es importante. El encuentro personal con Jesucristo viene a renovar nuestra vida. Esto lo dice el propio Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 9 al 11. San Juan, capítulo 10, versículos del 9 al 11, dice: yo soy la puerta. Escucha bien cómo comienza el texto. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. Versículo 10. El ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el versículo 11 dirá: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Hay toda una estructura temática en estos 3 versículos. San Juan, capítulo 10, versículos del 9 al 11. Yo soy la puerta. Luego nos dirá Jesús, versículo 10, el ladrón, a diferencia de él, el ladrón roba, mata, destruye. El ladrón es el Satanás, el ladrón es el pecado. Pero Jesús no viene a matar, a robar ni a destruir. Viene a darnos vida y vida en abundancia. Y luego se coloca también, ya no solamente como la puerta, sino Jesús se coloca como el buen pastor. El buen pastor que tiene la capacidad de dar su vida.
de dar la vida, de ofrendarse, de consagrarse. Entonces, la vida en gracia me lleva a tener un sentido más profundo de lo que es la santidad, un anhelo grande de lo que es vivir en libertad. ¿Por qué? Porque la propia Escritura nos dirá que el que peca es esclavo del pecado. Y viene Jesucristo a liberarte del pecado. Ese pecado que tú bien lo conoces, que para ti es normal, que para ti más bien lo cultivas. Y por eso te privas de la vida de gracia de Dios. Y es ahí donde la gracia es esa fuente santificante que nos hace capaces de obrar el bien, de actuar como hijos de Dios. Por eso muchas veces se asombra cuando alguien perdona a alguien que le ofende. O sea, hoy en día pareciera que esto fuera como una especie de extinción, porque mucha gente lo que hace es guardar rencor y esperar el momento de vengarse, de desquitársela. Pero desde la fe cristiana, mi paso es perdonar. Entonces vivo en la gracia de Dios. Vivo en la gracia de Dios. Y no estoy hablando que el perdón es fácil, no estoy hablando de eso, pero si yo no me quiero privar de la gracia de Dios, tengo que estar en comunión con Él y debo de tener conciencia que el mayor peligro se llama pecado. Por lo tanto, no tengo que hacerme amigo de estas ideas que esta sociedad promueve. No debo de aplaudir el consumismo, el lesbianismo, materialismo, el homosexualismo y todo esto. No. Yo quiero vivir mi vida en gracia. Y mi vida en gracia implica entender que debo de hacerme responsable de mi propia vida de fe, que debo de cultivar mi propia vida de fe, que debo de buscar enriquecer mi propia vida de fe. San Pablo dirá algo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18, Pablo dice: por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, dice Pablo. Todo es nuevo. Me gusta mucho esta expresión. Todo, no dice algo, no dice una parte, dice todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino una invitación para vivir en un proceso de transformación, en un proceso de conversión. El que está en Cristo es una nueva creación. Por lo tanto, nuestra aspiración de todos los días, de manera continua, es estar en Cristo, es tener esa comunión con Cristo. Dichosos nosotros los católicos que tenemos los sacramentos y tenemos el sacramento de la Eucaristía. Dichosos nosotros que pudiéramos ir, si es posible, todos los días a celebrar nuestra fe. Dichosos nosotros que tenemos el sacramento de la reconciliación, donde doy la cara. Y está ahí el sacerdote que me ministra el sacramento de la reconciliación. Me perdona no en su nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Dichosos nosotros que estamos en la iglesia que Cristo fundó para vivir plenamente nuestra vocación cristiana. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos como alimentar nuestra fe entendiendo lo que dice San Antonio de Padua. San Antonio de Padua dijo la siguiente frase: un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia, al igual que un cristal, deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones, con la luz del buen ejemplo. Vivir en gracia debe de ser nuestra prioridad. Y al vivir en gracia, lo que hace el Señor es transformar nuestra vida, como dirá San Pablo, en criaturas nuevas y nos coloca como ejemplo para otros. Por eso nuestra aspiración debe de ser cada día pecar menos. Cada día pecar menos. Cada día pecar menos. Cada día más una vida en Cristo. Cada día alimentándome más de Cristo, de su palabra, de los sacramentos, de la iglesia, de la comunidad. Cada día haciéndome más responsable de esta vida en gracia para testimoniar a Cristo a los demás. Para que mi vida se vuelva un ejemplo para otros. Entonces, por eso tenemos que procurar
esta vida en gracia, menos pecado en nuestra vida, más conciencia del daño que produce el pecado, de cómo nos afecta el pecado, cómo te afecta a ti el pecado, cómo afecta tu matrimonio, cómo afecta a tu familia. Hoy miramos normal la infidelidad, hoy miramos normal la corrupción, hoy miramos normal la violencia, los asesinatos, el narcotráfico, el divorcio. Hoy miramos normal. ¿Por qué? Porque el pecado se ha ido normalizando. Es anormal el amor fiel, es anormal la fidelidad, es anormal el respeto, es anormal la solidaridad, es anormal la justicia. Entonces, nuestro deber como cristianos es saber vivir nuestra vida en gracia, buscar vivir más profundamente, más plenamente nuestra vida en gracia, evitando el pecado, poniendo de mi parte, tomando conciencia. El otro día, conversando con un hombre que ha tenido una situación de adicción a la pornografía, me decía él: hermano, cuando siento el impulso de ver pornografía, entonces me pongo a rezar el rosario. Cuando siento el impulso, entonces busco del Señor, hago oración, reflexiono, me confieso y empiezo a adentrarme en una vida mucho más intensa espiritualmente hablando. Cada uno de nosotros necesitamos adentrarnos a una vida de fe más dinámica, más auténtica, más profunda. Pero para ello requerimos de algo: nuestra propia voluntad. El Señor no nos va a tomar a la fuerza. La docilidad que encontró el ángel en la Virgen María es la docilidad que espera encontrar en ti y en mí. Menos pecado, más vida de gracia. A eso debemos de aspirar cada día. Cada momento, cada experiencia de nuestra vida tiene que resonar el amor, tiene que resonar el Evangelio, tiene que llevarnos a una vida que trasciende, a una vida que transforma. Por eso es importante entender. El Señor no quiere que te pierdas, no quieres que ni tú ni yo nos perdamos. Para ello nos ha dado a Jesucristo. El ladrón viene a robar, dice el propio Jesús. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Qué hermoso es encontrarse con Jesucristo. Qué hermoso es ser un cristiano católico donde, a razón de la vida de fe, puedes vivir tú la plenitud de hijo de Dios a través de los sacramentos, a través de una comunidad cristiana católica que te acoge, que te acompaña y que te va brindando la palabra de Dios. A través de este encuentro de hoy, a través de este medio de comunicación que se te propone a ti: menos pecado, más vida en gracia. ¿De quién depende? Número uno, de ti. De tu vida de oración, de tu comunión con el Señor, de tu apertura a la gracia de Dios, de tu nivel de conciencia de aspirar a vivir en santidad. Espero que lo que he compartido hoy te inspire, te anime a evitar el pecado para vivir en gracia. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.